La palabra en esta mañana es ha resucitado. Lo decimos todos juntos, a ver si nos acordamos. Ha resucitado. Decile al que tenés al lado, ¿viste? Como dicen a veces algunos predicadores. Decile que tenés al lado, ha resucitado, decíselo. Al que está atrás tuyo, decile, ha resucitado. Al que está a la derecha, a la izquierda, muy bien, ahí está. Muy bien, ha resucitado es la palabra en esta mañana que vamos a compartir. Bueno, yo no sé lo que significa la Pascua para cada uno de nosotros. Ayer fuimos con los chicos, con Osado, que compartíamos recién, a compartir folletos con un espejo, y hay de todo, ¿no? Yo pensaba en mi trabajo, yo en la oficina el miércoles, cuando nos saludamos para irnos el fin de semana largo, la mayoría, creo que los que estaban ahí, entienden la Pascua como un fin de largo, ¿no? La Pascua es feriado, el que puede, ¿no? Porque no todos pueden, muchos trabajaron el jueves, otros trabajaron ayer, pero para muchos las Pascuas es unos días de descanso. Y quien puede está mal, yo creo que no. Para otros, en cambio, la Pascua es un huevo de chocolate. Para otros es un conejo de chocolate de la Pascua. Les cuento una anécdota cortita. Fui una vez a tomar la palabra a una iglesia y se me ocurrió arrancar la introducción del mensaje. Eran 3 días antes de Pascua, hablando del chocolate. Y yo como chocolate, compro huevo de Pascua, obviamente, aunque sé que no pasa por ahí, pero compro mi huevo de Pascua, compartimos en familia, y no sé qué se me ocurrió romper el mensaje, el hielo, hablando del huevo de Pascua, y en esa iglesia estaba mal visto el huevo de Pascua, así que se pudrió todo. Bueno, no, igual no me tiraron tomates, pero nunca más me invitaron. Eso fue lo que pasó, la verdad. Pero para muchos, la Pascua es solamente un huevo de chocolate, un conejo de chocolate. Para los judíos, yo no sé si hay un judío acá en medio nuestro, pero quizá alguno conoce. Para los judíos es una fiesta. Realmente no coincide con la nuestra. Esta es una Pascua, una fecha cristiana, pero la verdad es que el término original de la palabra es del pueblo de Israel, es judío, y la Pascua judía es una conmemoración, se celebra cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Algunos que tengan años de iglesia o hayan leído la Biblia, o capaz que lo viste en alguna película a Moisés, liberando, abriendo el Mar Rojo, las plagas, hay dibujitos, hay libros, hay series hasta de Netflix, capaz que lo viste por ahí. Bueno, ese momento fue cuando el pueblo de Israel, que estaba en esclavitud casi 400 años, fue liberado por Dios a través de Moisés. Y ese hecho histórico que pasó después de las plagas, Dios lo estableció como un tiempo para recordar. Y dije, bueno, recordarán y esta fiesta la llamarán Pascua. La palabra Pascua significa pesaj, significa pasar por alto. Y dice que como tuvieron que salir a la noche casi como corriendo, agarrar las cosas e irse de Egipto y huir, poder huir de Egipto, como fue rápido, el simbolismo que el Señor estableció es que hicieran panes sin levadura. ¿Se entiende? Yo no hago pan casero, capaz que alguno se anima a cocinar en su casa. Hace 21 días que no como harina, así que imagínense cómo estoy con la levadura. Pero dice que el pueblo de Israel tuvo que comer panes sin levadura. Un simbolismo de que no había tiempo para preparar, que no había tiempo para leudar, que no había tiempo para que se preparara como habitualmente. Y es el día de hoy que los judíos que celebran la Pascua y que hacen conmemoración, en el simbolismo, comen pan sin levadura, comen hierbas amargas y tienen un cordero, algunos hacían con un cabrito, ahí vimos alguna foto de algún cabrito, pero la fiesta judía es eso, se juntan en familia, comen un cordero pascual, le llaman ellos, que con la sangre recuerdan lo que pasó esa noche. Yo no sé si todos recuerdan la historia, pero el pueblo de Israel esa noche tuvo que pintar los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero. Y con esa sangre era una señal de que era una casa judía, que era una casa del pueblo de Dios. Y cuando esa noche pasó el castigo de Dios sobre los primogénitos y la sangre representaba el pueblo de Israel y el ángel pasaba por ahí y los primogénitos de esa casa no eran tocados. Y los otros sí. Bueno, eso es la fiesta o la Pascua judía. ¿Sí? Yo no sé en esta mañana, pero para nosotros como cristianos, dice en Primera de Corintios, capítulo 5, en el versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura.
para que seáis nueva masa, hablando de esta metáfora, ¿no? Sin levadura. Acá la levadura es como un pecado, ¿no? Y fíjate lo que dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Para el cristiano, para la iglesia cristiana, la Pascua es Cristo, el Cordero que fue crucificado, la sangre que nos limpia de todo pecado, aquella que nos identifica fue la que fue Cristo. Por eso Pascua para nosotros es Cristo. Yo no sé en esta mañana qué es Pascua para tu vida. Yo hoy voy a comer harinas, hoy voy a comer huevo de Pascua, hoy me voy a juntar en familia, pero entendí que la Pascua es mucho más profundo que un fin de semana de paseo. Entendí que la Pascua es mucho más que un chocolate. La Pascua es mucho más que cualquier encuentro social que cada uno pueda hacer. Si vos tenés el verdadero significado en tu vida de Cristo, vas a entender que la Pascua tiene un significado mucho más profundo y especial para tu vida y que tu vida puede cambiar en esta Pascua. Mira, yo quiero en esta mañana, en estos minutos, compartirte lo que Dios puso en mi corazón para compartirte en esta mañana y de alguna manera para poder conceptualizarlo, pensé en 4P de las Pascuas para que podamos compartir y meditar en esta mañana. Y la primera P de ellas es que la Pascua es personal. Mira, el jueves, el jueves, como iglesia, hemos hecho memoria muchos de la última cena, ¿sí? De la última cena del Señor Jesús. ¿Recuerdan? Acompáñame ahí en la lectura, si trajiste la Biblia o en la pantalla lo vamos a poder compartir. Dice en Lucas, capítulo 22, versículo 14 y versículo 15. Lucas 22, dice en el 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Está hablando del Señor Jesús y se sientan a la noche en el jueves de Pascua judía. Esa era la Pascua judía, donde el pueblo judío hacía memoria de aquella liberación que contaba, ¿no? Y se ponen a cenar como solían acostumbrados, ¿no? Había 4 copas de vino, estaban los panes sin levadura, estaban las hierbas amargas en vinagre, y se sientan en la mesa para hacer memoria. Y ahí está el Señor Jesús con sus discípulos. Pero dice en el versículo 15 que el Señor Jesús le dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Mirá, este Señor Jesús que predicaba, que hacía milagros, que lo seguían multitudes, este Señor Jesús que fue recordado por muchos como un gran maestro, como alguien que hacía milagros, además de hacer todo eso en público y ante multitudes, el Señor Jesús tenía encuentros personales. Yo quiero decirte en esta mañana que la Pascua es una celebración familiar, sí. Si querés después buscar en la Biblia, en Éxodo 12, es cuando Dios instituye a través de Moisés la Pascua y dice júntense en familia y compartan el cordero. Y si el cordero es muy grande, compartilo con el vecino. Así que la Pascua es familiar. Cuando nosotros nos juntamos en esta mañana, es para compartir en familia. Y dice que los padres le enseñaban a sus hijos la historia para que fuera pasando de generación en generación. Ahora, más allá de que nos juntemos, más allá de que sea familiar, el encuentro con Jesús es personal. Y vos podés en este mediodía tener la mejor comida en la mesa. Vos podés tener en este mediodía el mejor chocolate. Vos podés tener este mediodía, o quizá no, pero si el Señor Jesús está en el medio de tu familia, de tu hogar, de tu vida, yo te puedo asegurar que aún siendo una comida sencilla, aún quizás está faltando un chocolate, vos vas a poder tener en tu corazón una paz y un amor que quizá que aquel que tiene tanto no lo puede disfrutar. Porque la Pascua es personal, Cristo es personal. Dice la palabra de Dios, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice en otro versículo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser, y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es maravilloso la palabra de Dios, porque dice que
la último encuentro que tuvo el Señor con sus discípulos fue en una cena. Cuando el Señor se vuelve a encontrar después de la cruz y resucita, que hace una comida. El Señor es como que nos invita a compartir, no solamente un momento, sino un tiempo de intimidad, un tiempo personal. Dice Apocalipsis 3:20, y es un versículo para alguien nuevo, pero es un versículo para la iglesia. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es increíble la metáfora del Señor Jesús, porque en la última cena, cuando él resucitó y después cuando llama a su iglesia, siempre la metáfora es, yo quiero cenar con vos, yo me quiero sentar en tu mesa, no quiero solo el domingo a la mañana, no quiero una vez por año que vayas a Navidad o en Pascuas a la iglesia, yo quiero sentarme en tu mesa. Yo quiero tener un encuentro personal con vos. Y dice, yo me siento y cenaré con vos y vos conmigo, dice el versículo que acabamos de leer. Un tiempo de intimidad. Para que en esta mañana, Dios quiera en esta mañana, cada uno de nosotros, no importa la comida que podamos comer, no importa el chocolate que vos puedas comer, que sea un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo personal. Así que la primera de P de esta Pascua es personal, pero la segunda Pascua tiene que ver con lo que pasó el viernes. Acompáñame ahí en la lectura. En Mateo capítulo 27, dice a partir del versículo 28. Mateo 27 dice a partir, yo lo voy a leer acá en la Biblia, si querés lo puedes buscar o lo seguís ahí en la pantalla, pero dice a partir del versículo 28. Dice la palabra de Dios a través de Mateo, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Dice en el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que es una palabra en hebreo, y dice, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la primera P es personal, pero la segunda P de esta Pascua en esta mañana es que hay un precio. El viernes, creo que la mayoría de nosotros, o a través de una película, o a través de una lectura, o a través de un reel, o a través de un estado de WhatsApp, o a través de la palabra de Dios o el compartir, hemos hecho memoria del precio que pagó Jesús por cada uno de nosotros. Decimos en esta mañana que venir acá, poder compartir, que creer en el Señor Jesús, que pedirle perdón por tus pecados, que seguir a Jesús, que ser un hijo, una hija de Dios, decimos que es gratis. En esta mañana hemos levantado ofrendas, pero lo hacemos de corazón para aquel que quiere. No es que hay que ofrendar por ofrendar. Es un acto íntimo de querer que la obra de Dios crezca, porque esto hay que pagar la luz, hay que pagar los mantenimientos, y todos trabajamos para poder sostener la obra de Dios. Pero la salvación es gratuita. Este encuentro personal con el Señor es gratuito. No hay un precio económico. Sin embargo, cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta de que mi relación con Dios, que yo pueda llegar al Padre, no fue gratis, hubo un precio que pagar. Y ese precio lo pagó Jesús. Leíamos recién todo lo que él sufrió. Creo que, no sé si por tradición occidental, a través de la iglesia evangélica, a través de la iglesia católica, a través de este lado del planeta, estamos más acostumbrados a las imágenes de un Jesús crucificado. Y claro que hacemos memoria de que Jesús fue crucificado y todo lo que él sufrió. Yo no sé si alguna vez te escupieron, pero lo escupieron, le golpearon, le pusieron una corona de espinas, le quitaron la ropa, eh, lo injuriaban, lo insultaban, le clavaron clavos.
Realmente lo que pagó el Señor Jesús fue tremendo, pero por sobre todas las cosas, cuando uno lee este último versículo que acabamos de leer, hay un momento crucial. Y es que incluso el Señor Jesús, el Hijo de Dios, en un momento se siente desamparado. Tal fue el precio que Él pagó por vos y por mí, que estando en la cruz, el Hijo de Dios, en un momento clama y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Y encontramos en la explicación y en la palabra de Dios que en ese momento el Señor Jesús estaba pagando tu pecado y mi pecado. La palabra de Dios enseña que la paga del pecado es muerte y que todos estamos separados de Dios. ¿Quién no pecó? Levante la mano. Creo que ninguno. Todos pecamos. Yo en esta mañana digo, Señor, perdóname por mis pecados. Aunque el Señor nos ponga en un lugar de honra, aunque el Señor nos dé dones, aunque el Señor nos permita, todos somos pecadores. Ninguno, por nuestros propios actos, podemos llegar al cielo. Pero Jesús murió por vos y por mí. Él pagó el precio para que vos puedas en esta mañana, de forma personal, acercarte, pedirle perdón y tomar ese sacrificio para vos. Claro, vivimos en una época que no nos gusta pagar precio. Yo no sé cuántos en esta mañana de los que estamos acá estudian o han estudiado. Nos gusta tener el título, nos gusta probar. Yo este fin de semana, Roxana se fue con Juanpi a Santiago del Estero y me quedé con Lautaro. Bendita semana de orales. Tiene que dar 4 orales esta semana. Así que me puse con mi hijo de 12 años a preparar los orales. Volvé, Roxana, por favor, te lo pido. Y a él le encanta sacarse un 10, a él le encanta probar, pero no quiere estudiar. No, no, ya estudié un montón, no quiero estudiar. Es fin de semana, déjame. A ninguno nos gusta pagar el precio, nos gustan las recompensas. Los que trabajamos, todos nos gusta cobrar fin de mes. ¿A quién no le gusta cobrar el que puede un aguinaldo o una hora extra o un monto diferente? Pero para poder cobrar hay que trabajar, para poder recibirse hay que estudiar, para poder tener una familia o un vínculo hay que invertir en la relación, para poder ser una mamá o un papá hay que invertir en un vínculo. Y así con cada relación, con cada área de nuestra vida, entendemos perfectamente que nada, prácticamente nada es gratis, que todo tiene un precio. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. En la vida espiritual hay un precio, pero Cristo ya lo pagó. Y qué bueno que en esta mañana, además de que sea una Pascua personal, puedas aceptar la gracia de Dios y que Jesús murió en la cruz por vos y por mí y que Él pagó el precio. Pero en tercer lugar, la tercer P que yo quiero compartirte en esta mañana eh, es la P de proceso. Porque así como el jueves hubo un encuentro personal e íntimo, así como el viernes hubo un tiempo de precio, de dolor que el Señor Jesús pasó, dice que a la noche el Señor Jesús fue puesto en una tumba. Y acompáñame ahí en la lectura en Mateo capítulo 27, dice a partir del versículo 57. Mateo 27, a partir del versículo 57, dice que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Puede ser un rico discípulo de Jesús? Sí. ¿Puede ser alguien que tenga dinero? Claro que sí. Quizá tiene mayores desafíos porque tiene que aprender a confiar en el Señor y no en sus riquezas, pero claro que sí. Y dice que fue José de Arimatea en el versículo 58, que fue a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro, en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y allí estaba María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. El sábado hubo silencio. ¿Cuánto que nos cuesta entender esto a nosotros, no? Yo no sé si alguna vez te pusiste a pensar por qué fue como fue. ¿Por qué Jesús vino como un bebé? ¿Por qué Jesús fue y nació
en la Virgen María, después tuvo más hermanos. ¿Pero por qué nació primero una Virgen María y su mamá María y su papá José? ¿Por qué se sujetó a ellos? ¿Por qué creció como un niño? ¿Por qué tuvo que aprender a obedecer a los padres? ¿Por qué tuvo que bautizarse si él era el Hijo de Dios? Bueno, todo fue de una forma que nos dio ejemplo y nos mostró. Y aún en el hecho más importante, la hora por la cual él había venido, que era salvar tu vida y mi vida, encontramos un montón de enseñanzas. ¿Por qué? Para salvarnos. ¿Por qué tuvo que esperar 3 días? ¿Por qué hubo 3 noches de silencio? Porque 2 noches, 3 días, 2 noches. ¿Por qué el sábado se llamó a silencio? Y fueron 24 horas donde los discípulos estuvieron juntos en el aposento, donde las mujeres que estuvieron hasta el final se volvieron pensando y con tantas inquietudes. ¿Y ahora cómo sigue todo esto? ¿Por qué habrá pasado? Pero lo que vemos en este tiempo de proceso es que cuando uno va a la palabra de Dios, toda la obra de Dios es así. En toda la obra de Dios hay un momento, aún en la creación. ¿Por qué fueron de esa forma la creación? ¿Por qué fueron en días? ¿Por qué el séptimo día descansó Dios? Y así también con la crucifixión. ¿Por qué esta señal de Jonás? Dice el Señor Jesús. Bueno, Dios obra de maneras que no podemos entender. Pero lo que sí encontramos en la palabra de Dios es que en general la obra de Dios en tu vida, en la vida de las personas, es un proceso. Vos podés en esta mañana orar y tomar una decisión. Vos podés en esta mañana darle lugar a Jesús en tu vida y comenzar una nueva etapa en tu vida. Lo que sí creemos nosotros es que hay cosas que llevan un tiempo. Ustedes saben que Mano Fuerte, Brazo Extendido, es nuestro ministerio de restauración, que trabajamos con abuso, que trabajamos con adicciones, que trabajamos con heridas. Y si bien sabemos que Dios obra de distintas maneras y que hay personas que pueden dejar la droga de un día para el otro, hay personas que pueden dejar el cigarrillo, el alcohol de un día para el otro, hay otras que no. Hay gente que puede dejar sus actos violentos de un día para el otro. Hay gente que puede dejar su violencia verbal de un día para el otro, hay otras que no. Nosotros lo que el Señor nos ha mostrado es que hasta que la persona no sana sus heridas emocionales, hasta que no sana lo que le pasó, repite, repite y repite. Y creemos que Dios obra en proceso. Creemos que la restauración de una vida lleva tiempo, necesita acompañamiento, necesita de oración, necesita de la intervención de Dios en tu vida. Y aún más, muchos dicen que la salvación es un proceso. Quizá en esta mañana hay gente que viene hace mucho tiempo al medio nuestro, pero nunca le pidió a Jesús que entre en su vida. Quizás sea esta la mañana que vos le puedas pedir al Señor Jesús, entra en mi vida. Llevo hace un tiempo, llevo este proceso, quiero conocerte en esta mañana. Por eso, cuando uno ve la palabra de Dios, toda la obra es un proceso. Yo no conozco tu historia, yo no conozco tu vida, pero Dios sí. Dios conoce tu infancia, Dios conoce tu crianza, Dios conoce tu pasado, Dios conoce tu presente, Dios conoce tus debilidades como tus fortalezas. Y Dios puede y quiere, en su amor y en su misericordia, transformar tu vida como la mía. Qué bueno sería que en esta mañana puedas tener una Pascua personal, puedas aceptar el precio que Cristo pagó, pero puedas entender en qué etapa del proceso vos estás. Y que a veces hay silencio y que a veces hay que esperar. Y ese fin de semana fue tremendo para los discípulos, porque se encontraron que tenían que esperar, se encontraron que tenían que aguardar ese tiempo. Pero por último, en esta mañana yo quiero, lo que en esta mañana vamos a recordar y es la cuarta P. Acompáñame en la lectura en Lucas capítulo 24. Dice en Lucas capítulo 24 un hecho que es como un domingo como hoy, podríamos decir. Algunos vinieron temprano a abrir la iglesia, y estuvo Diego, estuvo Gladys, estuvo Eduardo, muchos que vienen todos los domingos temprano, antes de las 9 de la mañana comienza a prepararse todo acá. Pero dice este pasaje que aún más temprano todavía. Dice en Lucas capítulo 24, a partir del versículo 1, acompáñame ahí en la lectura. Dice, el primer día de la semana, o sea, un domingo como hoy, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas.
y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que dice, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos le parecían una locura. Las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. En esta mañana, la cuarta P, ¿sabes cuál es? Es poder. Lo que acabamos de leer es un hecho que lo que le pasó a los discípulos capaz que a vos te pase en esta mañana. Es una locura. El evangelio, para aquel que no cree, es una locura. Pero lo que hace diferente a Jesús del resto es lo que en esta mañana recordamos, en que Jesús resucitó. Por eso la palabra en esta mañana es ha resucitado. Es mucho más que un huevo de chocolate, es mucho más que una comida familiar, es mucho más que un feriado la Pascua. Para algunos será una locura, pero para aquellos que hemos comprobado, que hemos percibido, para aquellos que en nuestro ser hemos experimentado a Jesús, la Pascua es poder. Mirá, no podemos demostrártelo científicamente. Si en esta mañana hay alguien que quiera acercarse a Dios científicamente, quizás puedas con algún elemento, pero la realidad es que la palabra de Dios dice que solamente es por fe. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que se acerca tiene que creer en Él. Y de esto es la vida cristiana. Ahora, estos hechos que están registrados acá, ¿por qué está la Biblia aquí? ¿Por qué pasa todo esto? Ha encontrado un montón de estudios. Mirá que la Biblia ha tratado de ser destruida. Esto pasó hace 2000, casi 25 años, más o menos. Y mirá que han tratado de derribarlo, mirá que han tratado de destruirlo. Todos los discípulos, todas las mujeres, toda la iglesia. Hoy estamos con libertad predicando la palabra de Dios, pero esta gente dio su vida por predicar este evangelio. Aquellos que pudieron ver visualmente y comprobar físicamente que Jesús resucitó, que la tumba estaba vacía, dieron su vida por compartir este mensaje para que llegara hasta el fin de la tierra, que quizás sea este lugar. Así es el poder de la Pascua. No solamente que es personal, no solamente que hubo un precio, no solamente que fue un proceso, sino que fue un evento de poder, porque lo hace distinto. Ayer justo, en un rato que pude ver televisión, pasaban, ahora que están todos, un programa de turismo, pasaba sobre Israel, sobre Jerusalén, y van por un lugar que dicen que esa fue la tumba de Jesús. Y hay todo un acto, ¿no? Todo un lugar, debe ser algo maravilloso poder, no sé si fue o no físicamente, dicen que sí, supongamos que sí, pero pasar y ver todas las costumbres, lo que fue ese momento, ¿no? Ahora, el resto de las tumbas están los restos. Usted puede ir a la Plaza de Mayo, entrar a la Iglesia Católica y ver los restos de San Martín, un gran libertador. Usted puede ir, o sea, se metió de Chacarita y ver a su líder político, si quiere. Y así usted puede ir por cualquier lugar y va a poder ver los restos de un montón de personas. Ahora, usted quiere ver los restos de Jesús y no los va a encontrar. Porque lo que hace diferente la Pascua, lo que hace diferente al Señor Jesús del resto, es que Jesús resucitó.
Y este hecho maravilloso es algo que lo cantamos tanto intencionalmente, Elías nos compartía intencionalmente, pero este hecho maravilloso que ocurrió un domingo, una mañana muy temprano, que fueron y una piedra que no podían remover fue removida y los discípulos no lo creyeron. Los discípulos que habían estado 3 años con el Señor Jesús, que habían escuchado que esto iba a pasar, no lo podían creer hasta que lo experimentaron. Cuánta incredulidad que hay en nuestras vidas, ¿no? Yo no sé, en esta mañana quizás haya alguien en medio nuestro que todavía le cueste creer en el mensaje de salvación. Que en esta mañana capaz que a vos te cueste todavía creer en Jesús. Es decir, crees que existió, que estuvo, que fue un gran maestro, porque una vez yo les cuento esto, no me quiero ir por las ramas por el tiempo, pero lo hemos hablado mucho en mi familia, una de mis hermanas, dicen que realmente es así, hay mucha más comprobación histórica de todo lo que relata la Biblia que un montón de cosas que están escritas. Fue real, fue un personaje real, está escrito, no solamente en la Biblia, en un montón de manuscritos y lugares lo que el Señor Jesús hizo. Hay un montón de testigos oculares de todo lo que pasó. No es una fe, claro que es una fe de algo que no se ve. Hay un montón de hechos y evidencias de lo que Jesús ha hecho e hizo hace 2000 años por cada uno de nosotros. Ahora, claro, para nosotros hoy es un desafío, porque vos hoy no lo ves a Jesús resucitado. Capaz que sería más fácil si fuéramos como Tomás y podrías poner el dedo en la llaga. Quizá para vos y para mí sería, a veces queremos algo sobrenatural, a veces queremos una señal, a veces queremos ver algo que visualmente uno pueda palpar. Pero dice el Señor Jesús en un momento a esta generación que demanda señal. Hay personas que aún hasta viendo algo sobrenatural no van a creer. La mejor manera que vos podés creer en el Señor Jesús es probándolo. Decile con tus palabras, Señor Jesús, yo quiero conocerte. Yo quiero esto que cantan, esto que viven, quiero vivenciarlo, quiero experimentarlo. A mí me pasó con Juan Pablo, yo les cuento algo muy pequeño. Uno de los motivos de oración y de ayuno mío fue Juan Pablo. Juan Pablo es mi hijo mayor, que ahora está en Santiago. Yo estos 21 días ayuné por él. No tenía pensado contar esto. Él aceptó al Señor Jesús en su corazón, se bautizó, pero yo creo como papá que todavía él necesita aún más del Señor en su vida. Y ayuné y oro por él para que él pueda en intimidad conocerlo. Y en este tiempo, antes del viaje, él me dice, pero bueno, pero ¿cómo hago yo para escucharlo? Digo, mira, hijo, anda a tu pieza, cerrar la puerta, orá, buscarlo, y vas a ver cuando menos te quieras dar cuenta, el Señor te va a empezar a hablar, y no puedo demostrártelo físicamente. Pero aquellos que hemos escuchado la voz de Dios, podemos ser conscientes de que hay algo sobrenatural que comienza a actuar en nuestra vida. Y de esto se trata la vida cristiana. Yo quiero invitarte a que sea una Pascua personal, a que sea una Pascua donde puedas vivenciar este poder que actúa en Jesús, que actúa en muchos de nosotros y que hoy es el Espíritu Santo el que está en medio nuestro y el que obra. Así que yo oro y clamo para que mis hijos, además de venir a la iglesia o de servirle, puedan escuchar su voz, puedan tener un tiempo de intimidad con Él, para que no sea algo que no puede ser, porque no es hereditario, porque por más que yo le meta la cabeza en la pileta, por más que yo haga lo que haga, no hay manera que hasta que Él no tenga un encuentro a solas en su habitación, en su intimidad, en un baño, donde Él pueda escuchar la voz de Dios, no hay manera de que Él pueda disfrutar de esto que yo puedo estar disfrutando. Por eso en este domingo de Pascuas, yo quiero invitar a Elías y a Juan que vayan pasando para aquí. Yo quiero compartirte un pasaje. Acompáñame en Romanos capítulo 8, versículo 11, porque esta es la clave de la vida cristiana. Mira, dice Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel, no sé si habías prestado atención a este versículo, pero dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. O sea que la palabra de Dios enseña que cuando el Señor Jesús estaba con los discípulos, Él les dijo, es necesario que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo. La palabra de Dios enseña esto. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando confesamos nuestros pecados, cuando le pedimos perdón, cuando reconocemos que lo necesitamos, cuando le pedimos que entre en nuestra vida,
Quien entra es el Espíritu Santo. Y es eso que nos hace sentir amor, que nos hace sentir paz, que nos permite sentir su presencia, que nos sentimos abrazados, que nos sentimos fortalecidos. Y eso es lo que define la palabra. El Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Si vos tenés a Jesús en tu vida, si vos le pediste que sos una hija, un hijo de Dios, ese Espíritu que levantó, pero Hugo, yo no vivencio nada de ese poder. Yo sé que Él ha resucitado, pero me cuesta dejar mi adicción. Me cuesta dejar ponerle el título de lo que te cuesta dejar. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sabes qué significa resurrección? Volver a la vida. Eso es resurrección, volver a la vida. La palabra de Dios enseña que hay una muerte física, pero que hay una muerte espiritual. Todos los que estamos acá estamos vivos físicamente. Gloria a Dios. Pero no sé si todos los que estamos acá estamos vivos espiritualmente. Porque la palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Este es este versículo. Ahí sí lo podemos poner de vuelta, Facu, en pantalla este versículo. Dice, Él vivificará. Ese mismo Espíritu es el que vivifica. Yo quiero en esta mañana invitarte. Es una Pascua de poder. Y que vos, que conoces tu vida, que conoces tu corazón, que Señor, yo necesito que ese poder que da el Espíritu Santo pueda vivificar cada área de mi vida. O sea que en un momento el apóstol Pablo define lo que es el Espíritu. Dice que es un espíritu de dominio propio y de poder. ¿Cuántos en esta mañana luchan con el dominio propio? ¿Cuántos no pueden ponerse un hábito? Por eso a mí me gustó el ayuno. Porque el ayuno lo que uno ejercitó es el dominio propio. Es cierto que hay gente que no lo puede hacer, porque físicamente no lo puede hacer, por la medicación, por su trabajo. Quizá no lo pudiste hacer por algún motivo y no me refiero a eso, pero hay muchos que no lo hicieron por falta de dominio propio, por falta de decisión, por falta de convicción, de buscar más a Dios. El Espíritu Santo te da dominio propio para poder decir no, para poder decir basta, te da poder, esa P de poder que significa Pascua en esta mañana. Por eso en esta mañana yo quisiera terminar con Efesios capítulo 2, antes de cantar esta canción. Dice en Efesios capítulo 2, a partir del versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Quizá en esta mañana alguien se sienta así. Si vos estás siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el versículo 3 lo que muchos de nosotros podemos decir en esta mañana. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Quién en esta mañana no puede manejar la ira? Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo no sé si alguna vez lo pensaste, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Quizás vos estás en esta mañana acá y ya celebraste cuántas Pascuas de tu vida, como un chocolate, como un fin de semana, como un encuentro familiar nada más. Y anduviste en otro tiempo, dice la palabra de Dios. Todos anduvimos en algún otro tiempo, ¿no? Pero si vos vas a Cristo en esta mañana, si no te puede restaurar. Si vos alguna vez le pediste a Cristo que entrara en tu vida y te apartaste, hoy es una mañana para volver al Padre. Señor, yo quiero volver a tu casa, yo quiero volver a escuchar tu voz, yo quiero volver a vivenciar este poder, este proceso, este encuentro personal, Señor. Yo quiero volver a disfrutar de tu presencia en mi vida. Así que yo te invito a que nos podamos poner de pie en esta mañana.